Sí, ahora perfectamente. Estupendo. Voy a poner un momentito la pantalla también para que podáis saludar a la audiencia y bueno, lo primero de todo, gracias por esta oportunidad de hablar y comentar sobre un tema, yo creo que tan al día y tan en nuestra vida como es el cambio climático. Voy a compartiros la presentación, no sé si la estáis viendo. Sí, Estupendo. Bueno, lo primero, como decía, agradecer, ¿verdad? Mi nombre es José Dallo, soy el director de ONU Ambiente para el Cono Sur, que es el brazo, digamos, verde de la ONU y que ha estado muy vinculado en los temas de cambio climático. Y a raíz de la pregunta anterior me gustaría iniciar con esta primera diapositiva respecto a la nueva agenda de desarrollo que los países, todos los países acordaron en 2015, hace muy poco. Son 17 objetivos y es una agenda distinta. Es una agenda distinta, yo creo, destacaría, por ejemplo, que es mucho más verde que la anterior, que eran los objetivos de desarrollo del milenio, y específicamente hay un objetivo dedicado al cambio climático. La agenda reconoce que hay unas negociaciones dentro de un convenio internacional que son las que delimitan responsabilidades y son vinculantes, pero reconoce el cambio climático como un elemento clave para cualquier otro tipo de discusión de desarrollo que podamos tener. Y lo interesante es que hace no más de 15 años, en el año 2000, hubo una declaración de todos los presidentes, o sea, la declaración del milenio, se juntaron también en Nueva York, y había un gran documento largo en donde ni siquiera estaba mencionando el cambio climático, o sea que en 15 años por lo menos tenemos una atención muchísimo mayor a un cambio climático con una visión distinta. Estamos pensando en una agenda universal, la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero una agenda que ya no es solamente universal en el sentido de que queremos ayudar a los que están mal, por un imperativo moral, no solamente una agenda como Kioto en su día estableció, en donde el que contamina paga, entonces tú podías contaminar y podías pagar esa contaminación, sino una agenda que nos está exigiendo cambiar la manera en la que vivimos, la manera en la que producimos, la manera en la que también consumimos. En esta lámina podéis ver un poco hacia dónde vamos y creo que algunos de los gráficos ya han salido. Estamos hablando de un camino, unos impactos ambientales que no interiorizan las externalidades negativas de muchas de las acciones que en nuestro día a día estamos haciendo. Tenéis, por ejemplo, allí el cambio en la temperatura que se comentó, la extensión de hielo marino en el Ártico y también la biodiversidad que va claramente en reduciéndose y declinando. Estos cambios son muy intensos, en muchos casos son o pueden ser irreversibles, pero lo interesante es que exigen una respuesta colectiva y urgente. Y la parte colectiva es lo que querría destacar porque así es como se entendió esa agenda de desarrollo que los Objetivos de Desarrollo Sostenible tratan de concretar. Si miramos a dónde estamos hoy, ¿verdad? Esta información la saqué de un reporte que ONU Medio Ambiente saca, que se llama el Gap Report, que antes de cada COP, normalmente conferencia de las partes, se muestra. Tienes una línea gris que te establece un poco el escenario de si no hiciéramos nada, si no se hubiera hecho nada, ¿verdad? Que va a un incremento grandioso de la temperatura. Una línea amarilla que te dice, bueno, más o menos con las políticas que tenemos hoy hacia dónde vamos, hacia dónde llegaríamos. Y después hay dos líneas distintas, una naranja y otra verdecita, que se alejan mucho de la meta de los 2 grados, que es la meta que todos conocemos del Acuerdo de París. La naranja habla de qué pasaría si los países cumplen lo que propusieron sus planes de acción nacionales para París, y la verde de qué pasaría si cumplen esos planes y además las promesas que hicieron en función de la disponibilidad de recursos internacionales.
incluso cumpliendo todas las previsiones y todos los planes de todos los países, estamos pensando en un calentamiento global cercano al 3%, y simplemente cumpliendo lo que depende de ellos y no de financiamiento internacional, casi un 3,4%. Hay espacio, por ejemplo, para reducir casi medio punto, y recientemente se acordó en Kigali una extensión y una ampliación del protocolo de Montreal para los gases HFC. Eso nos daría medio punto. Estamos hablando de que tenemos cerca también, por ejemplo, el tratar de atajar el problema de los gases de vida corta, como el carbono negro. Eso nos daría otro medio punto, pero aún nos quedaría otro punto más si quisiéramos ponernos en un espacio de seguridad, ¿verdad?, cercano al 1,5 recomendado por París. El mundo hoy en día, las emisiones que vamos a tener en el 2030 superan entre 12 y 14 gigatoneladas los niveles necesarios para pensar en un calentamiento al 2%. Y una gigatonelada es aproximadamente las emisiones que genera todo el transporte de la Unión Europea, incluido el aéreo, para que nos hagamos una idea. Me parece importante ver un poquito de historia, porque como hemos visto, el cambio climático es algo que viene, no se creó ayer, sino que viene de tiempo atrás. Y este primer gráfico establece un poco las responsabilidades que tenemos acumuladas los diferentes países. Y bueno, tenemos ahí los sospechosos habituales, que son aquellos países muy grandes que han venido contribuyendo a ese calentamiento global. De nuestra región tenemos a Brasil y a México, ¿verdad? Pero otra manera de verlo es si vemos la foto en el día de hoy. Si vemos la foto en el día de hoy, bueno, la foto cambia, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, Brasil sube muchísimo más en la contribución que está teniendo, ¿verdad? Y inclusive podríamos verlo de una manera distinta pensando en el consumo per cápita, y eso inclusive nos cambiaría también la foto. La mayoría de la emisión que tenemos hoy a nivel global está concentrada en muy pocos países. Ahí ven la gráfica. Este top 10 de países concentran casi el 70% de las emisiones, contando con un 60% de la población y produciendo aproximadamente un 74% del PIB global. Pero como les decía, si lo vemos per cápita, la foto cambia, y por ejemplo Canadá pasaría a estar en primer lugar. Veríamos a India como un país que per cápita no estaría en el top 10. Saldría también México por parte de nuestra región, y todavía quedaría el caso de Brasil. Vamos a tratar de meternos un poco más en lo que es la región de América Latina, y sobre todo comparado con otras regiones. Vemos que las emisiones de América Latina vienen marcadas un poco por varios elementos claves, yo creo, de la propia región. Un elemento clave es la urbanización. Es la región con una tasa mayor urbana. Estamos hablando que la población urbana creció 70 millones en los últimos 10 años, casi un 80% en el 2025 vamos a estar viviendo en ciudades. Hemos tenido un desarrollo económico a expensa de los recursos naturales. Por ejemplo, el 70% de la deforestación que ha pasado ha sido consecuencia de la agricultura comercial en la última década, y eso tiene una incidencia en el perfil que actualmente tenemos de emisiones. Y al mismo tiempo estamos cada vez siendo una región afortunadamente más estable, con un crecimiento económico que produce un mayor volumen de clase media, una clase media que todavía no consume como Norteamérica, pero por ejemplo la OCDE nos está diciendo que dentro de 15 años va a tener
unos niveles de consumo equivalente a los norteamericanos. No sé si me salté. Como ven, creo que a la hora de ver qué podemos hacer, tenemos que pensar en qué riquezas tenemos, ¿no? Y qué queremos conservar. Me gusta siempre poner esta diapositiva que la extraje del informe GEO que Penuma hace. Este es el GEO sobre la región de América Latina y en donde queda claramente, yo creo que con esas cifras casi absolutas, el potencial que tenemos y lo que podemos perder por el cambio climático. Estamos hablando de un porcentaje de las fuentes renovables de agua del mundo increíble, del 30%. Estamos hablando de un montón de la biodiversidad mundial. La región concentra casi la mayoría de los países megadiversos, una gran importante parte de las zonas boscosas del mundo, y eso nos da una responsabilidad a la hora de también encontrar soluciones al cambio climático y una potencialidad también a futuro para nuestras sociedades, tanto en la parte económica como en la parte social. La huella de carbono de esta región, que es un 10% de la población mundial, alcanza más o menos al 10% de la contribución hoy en día a las emisiones de cambio climático. Ahí tienen el dato, son 7,7 toneladas de CO2 equivalente per cápita, todavía muy lejos de la emisión, por ejemplo, de Estados Unidos, pero por encima de la media mundial, que es de 5 toneladas. Ha habido una evolución en los últimos años en la región, ahí lo marco, el 22% en la intensidad del uso de carbono por unidad del PIB, es decir, somos más eficientes y eso está bien, pero probablemente tenemos que ahondar esa eficiencia en nuestra labor, en nuestras labores productivas. Tenemos una matriz energética probablemente de las más limpias comparado con las diferentes regiones, aunque con una fuerte penetración de generación renovable cada vez mayor en muchos de nuestros países, que es una muy buena oportunidad para contribuir a la reducción de las emisiones. Como comentaba antes, es una región muy urbana, muy urbanizada, y eso plantea oportunidades y también desafíos, y ahí destaco, por ejemplo, el gran incremento que se ha dado en la región en los últimos años por medio del transporte, en particular el transporte urbano. Y como comentaba el anterior expositor, nuestro perfil emisor viene lastrado sobre todo por el cambio en los usos de la tierra y en la deforestación. No solamente eso, ¿verdad? Pero hay países, estamos por ejemplo pensando en Paraguay, Brasil, que han tenido una gran incidencia en la emisión y en su perfil de cambio climático por la pérdida de bosque que ha pasado en los últimos años. Entonces, por un poquito dar un pantallazo, resumen de oportunidades y retos, somos el 10%, una gran parte que viene de la pérdida de bosques, de las emisiones de metano, también no solo del ganado, sino también de arroz, pero principalmente de ganado. Hay una responsabilidad de todos nosotros en lo que utilizamos en casa y que al mismo tiempo también tiene un efecto no solamente en el cambio climático, sino en la salud. Y tenemos un montón de emisiones de carbono negro proveniente de combustibles sólidos y quemas a cielo abierto que probablemente pudiéramos evitar. Por subregiones, lo que pueden ver, he tratado de reflejar lo que hay. Ven que hay una pelota mucho más grande de emisiones en el Mercosur, que sigue por los dos países que están ahora en la OCDE. Y podemos ver que parece que las emisiones son una función del tamaño de la población, el tamaño de la economía y también el tipo de economía que tenemos, ¿no? Estamos pensando que los principales emisores en la región son Brasil, Venezuela y México en cuanto a volumen. Si lo hiciéramos per cápita, ahí cambiaría. Por ejemplo, estamos pensando en una Trinidad y Tobago, el primero, y un Paraguay siendo el primero, de dónde estamos como región.
Bueno, después de ver todo esto, tenemos que preguntarnos cómo descarbonizamos esta región, qué es lo que hacemos. El Acuerdo de París nos está pidiendo que lleguemos a una emisión cero para la segunda mitad de siglo, porque en 20 años vamos a agotar el presupuesto de carbono, es decir, la parte de carbono que podría autorregenerar nuestro planeta. Y ahí los países que han hecho algo que se llama las contribuciones nacionales determinadas, que es básicamente su plan en los próximos años de qué trabajar, en la región yo creo que están atacando las cosas que veíamos antes en las diapositivas de cuál es el perfil de la región. Estás hablando sobre todo de transporte, ¿verdad? Eléctrico, estás hablando de agricultura, de bosques, de agua, sobre todo, que es uno de los efectos que vamos a sufrir, el estrés hídrico por los efectos del cambio climático. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Hicimos un análisis para la región que acabamos el año pasado y aparecían 4 elementos como los espacios más amables y más fáciles y que al mismo tiempo tienen un impacto clave en nuestro perfil de emisiones. Son decarbonizar la generación eléctrica, electrificar el transporte, transformar el uso de la tierra en vez de algo que genere cambio climático o algo que nos ayude a evitar el cambio climático. Y cuarto, tratar de cambiar las emisiones de la industria. En el caso de la matriz energética, como les decía antes, América Latina tiene una de las matrices más limpias. Hay una explosión en las renovables. Yo creo que en los últimos años estamos viendo que los costos caen rápidamente. Casi todas las licitaciones abiertas en los últimos años, desde el 2013, han sido ganadas por renovables en Brasil, en Uruguay, en Argentina. Estamos pensando que hemos hecho mucho, pero que no estamos aprovechando toda la capacidad que tenemos. OLADE, por ejemplo, estima que solo el 5% de la capacidad de renovables es explotada en la región. Y al mismo tiempo tenemos que ser conscientes que el propio cambio climático va a tener un impacto en las capacidades de las renovables y en particular la generación que estamos haciendo a través de hidroeléctricas, que podrían perder hasta el 24% de su capacidad de generación eléctrica a 2040. Es decir, hay espacio para hacer una matriz más limpia, pero al mismo tiempo tenemos que tener cuidado, sobre todo en la parte hídrica, los efectos del cambio climático en la generación de electricidad. Un segundo espacio de trabajo es la electrificación del transporte. Y ya tienen algunos datos, ¿no? Yo creo que todos los días vemos en la televisión los nuevos modelos de coche de Tesla, los avances que hay, una mayor penetración, muchos países anunciando que a partir de cierta fecha ya no van a querer motores de combustión. En el caso de América Latina hay, yo creo que sobre todo un espacio clave y en el cual ya podemos trabajar, que es la movilidad eléctrica en nuestras ciudades, aprovechando específicamente que somos una región tan urbana. Tenemos casi 2,1 millones de buses y el transporte público eléctrico nos evitaría una gran emisión y al mismo tiempo nos ayudaría a solucionar muchos de los problemas de tiempo que tenemos y de salud. Los problemas principales de por qué esto no pasa o las barreras son los subsidios a los combustibles fósiles que aún existen, la consideración o la no consideración de los costos económicos de la contaminación del aire en la toma de decisiones. Estamos hablando de unos grandes gastos en salud que podremos ahorrar, limitados espacios en mercados de carbono o impuestos al carbono que son incipientes. Y todo ello pensamos que podría ser revertido y que, verdad, no de un día para otro, pero en una tendencia que nos ayudara tanto a reducir, como decía, las emisiones como a mejorar otros aspectos de nuestra vida. El cambio de uso de suelo, sobre todo la deforestación que comentábamos antes, es algo clave. Tiene un poco el perfil de la región que tenemos, ¿verdad?, plantado. Hemos perdido casi desde el año 2000 un Uruguay y medio en la región. Estamos perdiendo un área parecida a la de Costa Rica, un 70% anual,
pero lo interesante es que es posible revertirlo, y el mismo Costa Rica ha revertido toda la pérdida de bosque que estaba teniendo y ahora ha aumentado su masa boscosa. Para hacer esto necesitaremos reforzar nuestra gobernanza, la educación, clave, incentivos fiscales y financieros para apoyar la reforestación y sobre todo verlo no como una alternativa, ¿verdad?, sino como algo que es rentable. El desarrollo, creo, de mercados de carbono a futuro probablemente va a permitir que esto incluso se pudiera acelerar. José, disculpa, nos quedan unos 5 minutos y después pasamos a las Sí, preguntas. estupendo. ¿Qué beneficios tendríamos en esto? Bueno, tendríamos una parte de seguridad, primero una seguridad energética mayor de fuentes domésticas, inagotables y renovables, una mejor seguridad alimentaria y una creación de empleos rurales vinculados a la restauración de la tierra. Un segundo punto que sean las mejoras sociales y económicas. Estamos pensando que vamos a tener una mejor calidad del aire, los menores costos de servicio, por ejemplo, con la energía renovable, un acceso distinto a los mercados internacionales y una cooperación y liderazgo distinto en la región, ¿no? Hay espacios para trabajar más juntos, por ejemplo, compartiendo redes eléctricas de transporte entre todos. ¿Cómo financiar esto? Que sería la pregunta de siempre, ¿verdad? Les quería poner esta diapositiva para darles unos datos de cómo se están moviendo no solo las finanzas climáticas, y es el primer punto del Fondo Verde del Clima, esa promesa de 100 billones de dólares anuales desde 2020, sino también qué está pasando en el sector privado donde hay trillones de dólares, ¿no? Y ahí puse varios ejemplos. Bodespa en Brasil ya está exigiendo a las empresas que quieren cotizar allá que publiquen ciertos datos ambientales. Estamos viendo un crecimiento exponencial en la emisión de bonos verdes. Recuerdo el año pasado, por ejemplo, que Rioja, en Argentina, hizo una emisión de los mismos. Estamos hablando de los fondos de pensiones, fondos soberanos, cada vez pensando dónde invertir en cosas de largo plazo que sean rentables, y la parte ambiental, por ejemplo, el tema de bosques puede ser claro. Y estamos viendo una creciente recaudación de los gobiernos que están asignando precio al carbono. Esto ha sido un poco la primera parte, ¿no?, lo que es la mitigación. La otra cara de la moneda es la parte de la adaptación, y ahí destacar primero la diferencia terminológica entre el riesgo que tenemos, ¿verdad?, la probabilidad de que algo nos pase, y después la vulnerabilidad que tenemos, que es una función no solo de lo sensibles que somos, de la exposición que tenemos, sino también de la capacidad adaptativa. Esta capacidad adaptativa, para ponerlo gráficamente, es tener mayor resiliencia. Resiliencia es un término que viene de la psicología, que a mí me lo explicaron diciendo, mira, es como una esponja. Ser resiliente es una esponja a la cual tú puedes apretar, pero cuando la sueltas de mano, ella vuelve a su estado inicial. Entonces, es reducir cualquier impacto negativo que pudiera tener el cambio climático en nuestras vidas, en los ecosistemas, en el mundo. Y hay que destacar dentro de la adaptación 4 cosas. Primera, que no podemos pensarla sin la mitigación. De hecho, hay muchas acciones que nos pueden ayudar a ambas cosas. Plantar un árbol nos va a ayudar a fijar carbono y al mismo tiempo probablemente enriquecer los suelos, evitar la desforestación, evitar que un día nos quite los nutrientes de la tierra y evitar las sequías. Segundo, que la adaptación es un proceso y no es un proyecto. Hay que hacer políticas para ello. No es suficiente con un trabajo que vaya paso a paso, pero independiente un paso del siguiente. Hay una meta en París respecto a la adaptación. Es algo que la región estuvo empujando en las negociaciones internacionales. Hay una exigencia de reportar a los países periódicamente qué problemas están encontrando y qué avances están teniendo, y que realicen planes para los mismos, sobre todo teniendo en cuenta a los grupos más vulnerables y que van a perder. Y después París reconoce algo que es interesante y que todavía no se ha concretado al 100%, que son las pérdidas y daños, que son aquellos efectos del cambio climático a los cuales, porque llegamos tardes, ya no nos podemos adaptar, ¿verdad?
Si vemos que está en juego, bueno, salió en la anterior exposición muchos de los elementos que ya a veces estamos viendo, que son hoy y que van a ser mañana. Estás viendo aumentos en la temperatura, cambios en los patrones de lluvia, cambios en la productividad agrícola. Hay estudios que hablan de que pudiera haber bajas en la productividad agrícola en África de casi un 30%, por ejemplo, en los próximos años. Hay pérdidas de biodiversidad, plantas que se están poniendo, por ejemplo, estériles en función de solamente un grado de cambio en el hábitat donde viven, y también una mayor intensidad y frecuencia de eventos extremos en el tema de los glaciares. Estos cambios los tenemos que ver, o estos efectos, en que para 2050 vamos a ser casi 9 billones de personas y va a haber un incremento en la demanda del agua de casi un 40%, un incremento de energía, por ejemplo, para la región el Banco Mundial estima de un 50%, y una demanda de alimentos de mayor cantidad y de mayor calidad. Estamos hablando de un incremento probablemente con este crecimiento poblacional a nivel mundial del 35%, pero también una clase media que va a exigir alimentos más intensos en energía y en agua. Ahí tenéis también un poquito una agrupación de los diferentes efectos que ya estamos viendo, ¿verdad? El aumento casi de medio grado de la temperatura media anual del 92 al 2010, una subida, por ejemplo, en los niveles del mar de 17 centímetros o el derretimiento de la mayoría de los glaciares que comentábamos antes. Y esta diapositiva resume un poco en dónde estamos hoy, qué hemos observado y qué podemos esperar para futuro. El tamaño de los cuadraditos es la frecuencia que ha venido pasando en los diferentes efectos, temperatura, el decrecimiento a veces de lluvias, incremento del nivel del mar. Y los triangulitos en el otro lado nos muestran qué podemos esperar a futuro. Y hay cosas que son bien interesantes y bien preocupantes al mismo tiempo. Estamos pensando, por ejemplo, en los colegas del Caribe, del CARICOM, que un incremento, que no está en el mapa, pero están allí también, un incremento de 1 metro en el nivel del mar desplazaría gran parte de las ciudades y las personas que viven mayoritariamente en la costa. Estás hablando de países como El Salvador, con un perfil eminentemente agrícola, en donde la FAO estima una caída, por ejemplo, en la productividad del maíz del 60% o de un 80% en las legumbres. CEPAL está hablando de que el cambio climático puede costar al PIB regional en el 2050 entre un 1.5 y un 5% del PIB. O sea, va a ser un espacio en donde estamos perdiendo oportunidades de crecer y en donde para atajar los impactos tenemos que pensar en políticas adecuadas, no cualquier política vale. No vale ante la sequía simplemente hacer un mayor uso de, por ejemplo, las aguas subterráneas porque estamos dando pan para hoy y hambre para mañana. Y por último, decir, bueno, que estos efectos no son iguales para todos y hay desigualdades. Las desigualdades normalmente se refuerzan, no solo en el cambio climático, sino casi en cualquier aspecto de la vida, particularmente en la pobreza. Normalmente los diferentes grupos vulnerables, mujeres o niños, personas con discapacidad, aumentan su probabilidad de ser pobre y sufrir más conforme acumulan diferentes desigualdades. Me gustaría destacar dos hoy. Una, después de estas tormentas que está sintiendo el Caribe, acordarnos de los compañeros del Caribe y el reto que va a suponer para ellos el cambio climático, por ejemplo, en la pérdida de costas, dada su dependencia del turismo, los impactos en la pesca, que es otra de las grandes industrias que tienen, con una gran pesca artesanal allá, o el impacto en sus limitadas fuentes de agua potable. Van a tener una subida del mar que, como decía antes, van a afectar a las costas, que es donde vive la mayoría de la población. Son países con una vulnerabilidad
muy grave y que de hecho acuden todos los pequeños estados-islas a las convenciones internacionales como un grupo por sus especiales características y por sus limitaciones muchas veces adaptarse. Estamos hablando, por ejemplo, de acceso a mercados internacionales o incluso a veces de información de qué está pasando y qué efectos están sintiendo ellos. Y el segundo que me gustaría destacar es la desigualdad, sobre todo a la mujer y a la mujer rural en la región. Estamos hablando de una mujer rural que en la mayoría de los casos son los responsables de la seguridad alimentaria de las familias, pero que tienen un muy limitado acceso a la tierra, al crédito y también a la asistencia técnica. Si estamos mirando, por ejemplo, los patrones de propiedad en nuestra región, la mayoría de la tierra es de los hombres. No solamente casi el 30% de la tierra es de ellos, sino que el acceso del crédito es el 90% dominio de los hombres. Y al mismo tiempo, el 95% son ellos los que reciben asistencia técnica, lo cual limita mucho que las mujeres puedan tener tanto acceso como control de los recursos que les permitiría una mejor adaptación al cambio climático. Dentro de las medidas que podemos hacer y dejar algunas ideas encima de la mesa para sus posibles planes futuros, creo que la parte de mitigación es más intuitiva. En el caso de adaptación me gustaría dejar algunas ideas encima de la mesa en 3 bloques, ¿no? Creo que hay mucho espacio para seguir trabajando en la educación y ejercicios como este me parecen muy positivos. Necesitamos más información sobre la región, generar más información. Hay toda una nueva tendencia del rol de los ciudadanos en la generación de datos y el análisis de los datos. Me parece interesante que podamos explorar más, por ejemplo, en situaciones para establecer sistemas de alerta temprana frente a efectos del cambio climático como las inundaciones. Hay una segunda parte que me parece que es el ver al ciudadano no solamente como un votante, sino como alguien que puede consumir de una manera distinta, que puede exigir a los responsables políticos una acción distinta y al mismo tiempo que puede él mismo empezar a ejercer lo que predica y, por ejemplo, ahí tienes espacios en la financiación verde para de pronto, por ejemplo, dedicar nuestros ahorros a cosas distintas a las que estamos dedicándolos ahora. Y al mismo tiempo hay un espacio comunitario y de trabajo que me parece también interesante pensar de cara a sus planes, desde algo tan tradicional como plantar árboles, a cambiar las prácticas agropecuarias, medir mejor los servicios que los ecosistemas nos dan, ¿verdad? Que estamos recibiendo, por ejemplo, de los manglares, de los humedales, todos los días sin darnos cuenta. Proteger nuestras fuentes de agua y incidir sobre todo y cumplir la parte de ordenamiento territorial. Quería acabar con estas ideas un poco para también provocar un poco de discusión y ver no solamente dónde estamos, sino de pronto qué podemos hacer nosotros mismos desde mañana. Gracias.